Muy buenas tardes, amados hermanos y amigos, conectados a través del satélite Amazonas y el satélite Ultelsat 8 en los diferentes países, y también donde se encuentra el misionero Miguel Bermúdez Marín. Un saludo muy especial para él, hoy, viernes 15 de mayo de este año 2026. Y le saludamos desde Jerusalén, Israel. Para esta ocasión buscamos en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 59, verso 19 en adelante, donde nos dice: y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como un río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él, y vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad en Jacob, dice Jehová. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová: el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca, no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para siempre. Y en Romanos capítulo 11, verso 25 en adelante, nos dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido Israel, endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego todo Israel será salvo, como está escrito: y vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y pasamos al libro del profeta Zacarías, en donde nos dice: en el capítulo 4, verso 11, hablé más y le dije: ¿qué significan estos dos olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije: ¿qué significan las dos ramas de olivo que por medio de dos tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo: ¿no sabes qué es esto? Y dije: Señor mío, no. Y él dijo: estos son los dos ungidos que están delante del Señor de toda la tierra, el libertador de Sión con los dos olivos. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Nos dice en el mensaje la venida del libertador, predicado en Maturín, Venezuela. Dice: hemos de ver al libertador en su templo, y hemos de oír al libertador desde su templo, desde el lugar santísimo, desde su trono, hablándonos a través de su mensajero, de su ángel, hablándonos de en medio de los dos querubines, de las dos olivas, de los dos ungidos,
de en medio de esos dos ministerios ungidos correspondientes a este tiempo final. Era de en medio de esos dos olivos que Dios le estaría hablando en este tiempo final al pueblo, como le habló en el tiempo de Moisés, en donde él dijo que encima del propiciatorio podría el arca del pacto, y él dijo, y de allí me declararé a ti todo lo que yo le mandare a los hijos de Israel. O sea que era el lugar escogido por Dios en ese tabernáculo para hablarle al pueblo todo lo que tenía que el pueblo saber. Y era a través de Moisés. Pero ¿de dónde salía? Salía del lugar santísimo, de encima del propiciatorio. Vamos a buscar, eso está en el Éxodo 25. Miren, allí nos muestra esto. Dice, capítulo 25, verso, podemos empezar aquí desde el verso 18, dice, harás también 2 querubines de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Harás pues un querubín en un extremo y un querubín en el otro extremo. De una pieza con el propiciatorio harás los querubines en sus 2 extremos. Estos eran hechos fundidos con la tapa, era de oro sólido, y ellos estaban así encima de esa tapa. Todo era monolítico. Y los querubines extenderán por encima las alas, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro, mirando al propiciatorio, los rostros de los querubines. O sea, estaban con sus alas así mirando hacia el propiciatorio. Ahora miren cómo estos querubines los vemos mirando hacia el propiciatorio. Uno aquí, o sea, vamos a decir que esta es la tapa, y uno está así, y el otro está de la otra forma. O sea, los dos mirándose, las alas puntiagudas ahí, en esa forma, pero que luego vemos en el templo de Salomón 2 querubines gigantes de madera de olivo cubiertos de oro, pero esta vez no los coloca y no los pone en esa forma. Vamos a decir que era para, si seguían el patrón, pues era uno a la derecha, uno a la izquierda, los dos mirándose y las alas puntiagudas colocándose encima de los otros dos que estaban de esa forma y mirando hacia abajo. Esta vez los hace con las alas extendidas, abiertas. Se estaría abriendo la divinidad al pueblo, y como dice Malaquías, y en sus alas traerá salud, salvación. Y no había forma de colocar nada más, porque un querubín colocaba la punta del ala en la pared, vamos a decir, del área norte, la otra en el centro, y el otro tocaba la del centro, y con la otra el área sur. ¿Por qué? Porque le quedaba en la espalda el oeste y miraba hacia el este. Él cubría la mitad y el otro querubín cubría la otra mitad. Ahí nos habla de una doble porción y nos habla de 2 pueblos también. O sea que a los 2 pueblos esas alas
le cubriría. Ahora viene Dios aquí y le dice a Moisés qué es lo que iba a hacer desde allí. Sigo en el verso 21 del capítulo 25. Y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo de sobre el propiciatorio de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. ¿Desde dónde iba a salir lo que Moisés iba a hablarle al pueblo? De en medio de esos dos querubines, de encima del arca, de encima del propiciatorio. O sea, estaría hablándole todo lo que Moisés tenía que hablarle al pueblo. Salía de ahí, del lugar santísimo. Ahora miren, él aquí sigue diciendo en el mensaje que estamos leyendo: el Señor enviará a su mensajero bien equipado, lo enviará con un doble ministerio, un ministerio que desearon tener todos los profetas del Antiguo Testamento y todos los profetas del Nuevo Testamento. Todos desearon tener un doble ministerio, desearon tener el ministerio de Elías y de Moisés. Si San Pablo hubiera tenido el ministerio de Elías y de Moisés, él hubiera tratado con el pueblo hebreo, pero no lo tuvo. Y si alguno de los mensajeros de la iglesia gentil, mientras se estuvo construyendo el templo del Señor, que es el cuerpo místico del Señor, hubiera tenido ese doble ministerio, hubiera podido ir a Israel y hubiera podido tener a Israel y hubiera podido traer a Israel al programa de Dios, pero no lo tuvo. Miren, ningún mensajero pudo traer a Israel al programa divino, porque ahí nos dice que si hubiesen tenido esos ministerios, lo hubiesen hecho bajo su ministerio. Pero miren, ningún mensajero que ha pasado por este planeta Tierra en este tiempo, vamos a decir de los 2000 años que han transcurrido de Cristo para acá, ninguno ha podido traer a Israel al programa divino. Solamente el mensajero de la edad de la piedra angular y dispensación del reino, con el doble ministerio de Moisés y de Elías y de Jesús. O sea, y ya vamos a ver que hay un triple ministerio ahí. Ahora él dice: el más que tuvo fue el séptimo mensajero, el cual tuvo el ministerio de Elías, y con el ministerio de Elías, con ese solo ministerio, en una ocasión quiso ir a predicarle al pueblo hebreo y mostrarle señales, maravillas y prodigios, y el pueblo hebreo hubiera sido estremecido. Pero después de darle esa demostración de poder divino, ¿qué mensaje iba a darle al pueblo hebreo? El mensaje que le había sido dado a él era el mensaje de la edad séptima, de la edad de la Odisea, y ese no es el mensaje que Dios ha prometido para el pueblo hebreo. Por eso le fue dicho: no llegues hasta Jerusalén, no llegues hasta Israel, mira, vete a otro lugar, porque eso tiene que ser conforme a la Escritura, conforme a la profecía, conforme al Apocalipsis. Y eso es conforme al Apocalipsis para el pueblo hebreo, es conforme a Apocalipsis 11, que dice que enviará a sus dos ungidos, a sus dos olivas, a sus dos candeleros. Ese doble ministerio él lo enviará al pueblo hebreo en su ángel mensajero, para hablarle de las mismas cosas que le va a hablar al cuerpo místico del Señor, a los que formarán parte del lugar santísimo en estos días finales. Esos ministerios le estarían hablando primero a la iglesia novia y luego al pueblo hebreo. Ahora vean que él nos decía que no podemos desligar ese ministerio de Moisés y Elías con el cumplimiento de la visión de la carpa. Van juntos, como tampoco se puede desligar el séptimo sello de la visión de la carpa.
y con el testimonio que Él le va a dar a ellos, que será el testimonio de Jesucristo, la revelación de Jesucristo, la Escritura, las profecías bíblicas, le van a ser abiertas a ellos y el entendimiento, los sentidos le van a ser abiertos a ellos en una forma milagrosa a través del testimonio que va a traer ese ángel del Señor. Y entonces el corazón de ellos se va a abrir y todo Israel será salvo. Todo Israel tiene un número. Todo Israel son 144,000 para Dios. Y recibirán al libertador que les llegará a ellos. ¿De dónde? De Sión. Les llegará el libertador a ellos de Sión con las 2 olivas. Recuerden que el ángel que era diferente a los demás, él estaba volando en una dirección y ese recorrido es el 7º sello. Vean cómo nos dice en el libro de citas, en una de las citas, en la 1485, vamos a ver, en donde o 1465, 1485 de la página 166, dice: ahora yo estaba poniéndome bastante viejo y pensé, habrá otro avivamiento, veré otro tiempo, y solo recuerden, del oeste vendrá un jinete en un caballo blanco, cabalgaremos esta senda otra vez. Y escribe 5 Elías y 2 Moisés. Eso es correcto, tan pronto como estemos casi listos. Ven ustedes, es una promesa. Y escribe allí: cabalgaremos esta senda otra vez. Y también a la derecha escribe: el oeste vendrá un jinete en un caballo blanco. El oeste es la tierra de América Latina y el Caribe. Y como leímos en la escritura de Isaías y de Romanos, ¿dónde vendría el libertador? De Sión. O sea, de en medio de la iglesia vendría ese ministerio doble. En el libro de las edades, en la página 30, ahí nos habla que así como Pedro y Pablo trajeron el evangelio a los gentiles por medio de los ministerios de Moisés y Elías, será llevado el evangelio a los hebreos. Y dice: y el rapto sucederá. O sea que cuando eso se lleve a cabo, entonces el rapto está a las puertas. La transformación de nuestros cuerpos, la resurrección. Lo dije de adelante para atrás. Él lo habló. Así como el evangelio fue traído a los gentiles por medio de Pedro y Pablo, por medio de los hebreos, dice, fue llevado de en medio de los gentiles. Dice: los gentiles lo llevarán a Israel, al pueblo hebreo, por medio de los ministerios de Moisés y Elías. Dice: y el rapto sucederá. Pero hay eventos antes que estarán llevándose a cabo, lo cual es la resurrección y la transformación y luego el rapto. Ahora, sigue diciendo aquí: y él se tornará a Israel en y a través de las 2 olivas, de los 2 candeleros, de los 2 ungidos, de los 2 ministerios que estarán ungidos para llevarles el mensaje a ellos, el ministerio de Elías y de Moisés. Esos ministerios serán los que convertirán a los hebreos al programa de Dios, a la palabra de Dios. Si cuando el ministerio de Elías lo vean operar y digan: pero Moisés nos dio la ley, ahí estará el ministerio de Moisés también. El ministerio que dio la ley para moverlos de la ley, para moverlos de la primera dispensación a la tercera dispensación y contarles la historia de la segunda dispensación. Ellos no pueden pasar de la ley a la gracia. Ellos pasan de la dispensación de la ley a la del reino, pero van a comprender lo que sucedió en la dispensación de la gracia, porque ese mensajero tiene las 2 lluvias, y al tener las 2 lluvias puede hablar de la segunda venida del Señor y puede hablar de la primera venida del Señor.
Ahora sigue diciendo, más adelantito de ese mismo mensaje, dice, y el testimonio de Jesucristo, el espíritu de la profecía, para nosotros será 7 truenos tronando consecutivamente, que será la voz del Señor Jesucristo hablándonos desde el lugar santísimo, rugiendo como un león, y 7 truenos hablando sus voces. Todo eso será en la venida del libertador, porque la venida del libertador es el misterio del séptimo sello. El séptimo sello es la venida del Señor, que será tan simple y que será tan real para nosotros, que cuando tengamos el espíritu de la profecía, y entonces comprenderemos por qué en un lugar dice que el Señor vendrá y después dice que le veremos en el aire. Vuelvo a leer ese párrafo. Dice, el séptimo sello es la venida del Señor, que será tan simple y que será tan real para nosotros cuando tengamos el espíritu de la profecía. Cuando tengamos el espíritu de la profecía. Por lo tanto, se requiere tener esa percepción profética para poder comprender y recibir al libertador. Sin el espíritu de la profecía no se puede ver, no se puede entender, no se puede comprender. Y entonces comprenderemos por qué en un lugar dice que el Señor vendrá y después dice que le veremos en el aire. Ahora miren en el libro de citas, en la página 102, párrafo 886, dice, Jesús dijo, como fue en los días de Lot, así será en la venida del Hijo del Hombre. Los mensajeros estarán en Sodoma y la iglesia llamada recibirá una señal. ¿De qué? Dios manifestado en carne humana. Gloria, Jesucristo, y escribe E.S, o sea, Espíritu Santo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y para siempre, la señal de la iglesia gentil. Y escribe el arriba ahí, como en los días de Lot. Es igual, Dios en carne. La señal para la iglesia es igual, Dios manifestado en carne. Y también en la 1074 nos dice allí, él era de la página 121, él era Elohim manifestado en carne humana, portando ropa humana, comiendo comida humana. Amén. Una señal que en los últimos días Dios aparecerá otra vez en carne humana. ¿Cómo aparecería él? En carne humana. Pero él dice, algunos dirán, pero es que él dice que lo recibiremos en el aire. Él en su cuerpo glorificado lo vamos a recibir en el aire. Pero su ministerio está en la tierra. Ese ministerio mesiánico, el ministerio de Jesús, en una doble porción. Amén. Jesús dijo, lo que yo hago, eso harás tú también. Y como fue en los días de Sodoma, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Y así me escribe ahí, Cristo en un profeta. O sea, será el ungido, el Mesías, en un profeta. Y encima le escribe, lo que yo hago, eso harás tú también, dijo Jesús. Y también escribe Elohim, es igual, Dios en carne. En la 1481 también allí nos habla algo de esto, de la página 166, dice, cuando les es inspirado a ustedes para ver su presencia aquí de San Marcos 11 o San Lucas 17:30, que él va a revelarse en los postreros días entre su gente en carne humana, como él lo hizo antes de Sodoma. Y cuando la verdadera, genuina vindicación de las Escrituras de este mensaje del último día, y ustedes ven la presencia de Jesucristo, que ustedes habían oído lo que él hizo en su vida, y oyendo las Escrituras decir
que Él es el mismo ayer, hoy y para siempre. Y poco antes de que la condición de Sodoma sea quemada con la ira de Dios, ver a Jesús volver entre su gente formado en carne humana. ¿Ve? Ahora vamos a leer ahora un lugar formado en carne humana. Vamos a terminar aquí. Formado en carne humana y haciendo la misma cosa que Él hizo. Vaya, debe elevar nuestras almas a la gloria. Y escribe rapto. Y escribe, Jesús viene en carne. Pero dice que viene en carne, pero dice también que lo veremos a Él. Lo recibiremos en las nubes. Dice Pablo en Primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 13, donde dice, así estaremos siempre con el Señor, que le recibiremos en el aire. Pero, por otro lado, 4:17, por otro lado nos dice que Él viene en carne. O sea, ese ministerio de Jesús en un redimido. Ahora Él escribe allí, Jesús viene en carne. Y arriba también escribe Jesús en carne humana. Y a la derecha también escribe allí, día postrero. Ahora miren la 15:27 de este libro de citas que corresponde a la página 170. Dice, Jesús cuando Él vino, Él debía de ser un profeta. Eso es correcto. Y hoy, antes de que Jesús venga otra vez, ahora miren, la plena manifestación de la persona de Jesucristo, y ella escribe encima de la persona de Jesucristo, escribe la columna de fuego, el Espíritu Santo. Antes de que Jesús venga otra vez, la plena manifestación de la persona de Jesucristo. Y esto como que lo hemos escuchado antes en otro lugar, en el libro de los sellos, en la página 134, en donde Él dijo, cuando este Espíritu Santo que tenemos, el que está en nuestro medio ahora mismo, en la forma del Espíritu Santo, cuando Él llegue a ser encarnado en la persona de Jesucristo. ¿Ven? Y ahí es que es coronado, porque un espíritu no puede ser coronado. Ahora dice, y hoy antes de que Jesús venga otra vez, la plena manifestación de la persona de Jesucristo ha de ser manifestada en carne. O sea, ese Espíritu Santo estaría manifestado en carne. Piensen en ello. Jesús dijo, como fue en los días de Sodoma, así será a la venida del Hijo del Hombre, cuando el Hijo del Hombre se está revelando. ¿Qué es revelado? Descubierto, hecho conocido. ¿Cómo le conoceríamos a Él? Velado y revelado en ese mensajero. Y abajo escribe, revelado, es igual. Descubierto, hecho conocido. ¿Cómo se hizo conocido Jesús? Allí a la mujer del pozo, cuando le mostró todo. ¿Cómo fue que le mostró Él todo? Por la palabra. Le demostró por la palabra lo que había hecho. ¿No es eso lo que Dios está haciendo? Que por medio de la palabra Él nos está mostrando las cosas que hemos hecho, que están mal conforme a su voluntad, y que Él nos ha declarado a todos y nos ha descubierto. Vean, primero Él nos descubre, porque Él es el que busca a sus hijos, y luego nosotros lo identificamos. ¿No fue eso lo que dijo Jesús allí cuando le respondió yo soy? Porque ella le dijo que el Mesías haría esas cosas que Él le estaba diciendo a ella allí. ¿No serás tú el cumplimiento de la venida del Mesías? Porque está supuesto el hacer eso. Y Él entonces se reveló. Él dijo, yo soy.
Y ella rápido salió corriendo. Vengan a ver un hombre que me ha dicho todo lo que yo he hecho. ¿No es eso lo que nosotros en este tiempo hemos dicho? He aquí un hombre que nos ha mostrado por la palabra todo lo que hemos hecho mal y lo hemos corregido. En otra ocasión le dijo, tus pecados te son perdonados, vete y no peques más. O sea, él viene para salvar a sus hijos, a sus escogidos, porque él no quiere que nadie perezca. Él, en edad de piedra angular allá, fue una obra de amor. Aunque él, por cuanto la palabra, el verbo estaba en él, no podía estar a favor de las cosas que estaban en contra del programa divino. Y en su ministerio, ya cuando estaba cumpliendo ese ministerio mesiánico, usted lo ve poniendo las cosas en orden. No se metió allí en el templo y dio 2 o 3 latigazos de lado a lado. Yo me imagino el salpa fuera que hubo allí, volteando las mesas. Eso hubo un escante y eso un látigo para acá, látigo para allá. De seguro alguno cogió su fuete y todo el mundo a correr y palomas volando, y eso fue el celo, dice, de Jehová o de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. O sea, puso las cosas en orden y cualquiera dirá, pero este no dijo que venía a traer paz. Y mira qué revolú hizo ahí. Vino a traer discordia. Este viene a sembrar odio y viene a sembrar un montón de cosas. Era lo que él tenía que hacer. Para unos lo veían de esa forma. ¿Saben por qué? Porque no quería que esa palabra le descubriera a ellos. No querían limpiarse de su suciedad por medio de la palabra, que es lo que Dios está haciendo en este tiempo, limpiándonos en las aguas de la palabra, bautizándonos en las aguas de la palabra, sumergiéndonos en las aguas de la palabra y limpiándonos de toda cosa contraria a la palabra. Y ellos entonces estarían en contra de esa persona que para los hijos de Dios lo ven como un hombre de amor y de paz. Porque el amor es correctivo. Y si no se ama, no se corrige, sigue haciendo lo que tú quieras, pero cuando se ama, entonces uno corrige como lo hace uno con sus hijos. Pero el que no es un hijo de Dios, lo va a tomar como que es un hombre que lo que infunde es odio o enojo, y más bien es lo que hace Dios en su palabra es corregir a sus hijos. Ahora, como dijo el hermano Branham en una ocasión y en varios mensajes cuando terminaba, ustedes discúlpenme que yo he sido un poco fuerte en la forma en que les he hablado, y él en una ocasión dijo, ay de mí si no lo hago. O sea que es una responsabilidad del mensajero si no hace la labor que Dios le ha encomendado. Ahora, miren aquí, también hay otro lugar, en la 1069, aquí nos dice, esto es de la página 120, dice, ahora noten, Jesús dijo que esto acontecería otra vez, como en los días de Sodoma, así será la venida del Hijo del Hombre. Otra vez el Espíritu de Dios vendría sobre un mortal en carne humana. Otra vez vendría ¿qué? El Espíritu de Dios, o sea, el Espíritu Santo. Ese hombre comía carne de carnero y bebía leche de vaca y comía mantequilla y pan en carne humana. Y Abraham dijo, es Elohim, Dios manifestado en carne humana. Jesús prometió que Dios antes de su venida
sería manifestado en carne humana otra vez. Vean, antes de su venida. ¿A qué se refiere ahí? Ahora ahí está hablando. Recuerden que las escrituras tienen múltiples cumplimientos, pero ahí está hablando de que a él lo veremos en el aire, en ese cuerpo glorificado. Y él dice que antes de eso, o sea, antes del rapto, sería manifestado en carne humana otra vez. Pero, ¿cómo puede ser posible eso? Porque es el Espíritu Santo, es ese ministerio mesiánico que estaría en medio de su iglesia en este tiempo final. Eso es lo que el Espíritu, solamente hay un Dios manifestándose a sí mismo, separando otra vez a Lot de Abraham. Lot escogió el mundo y Dios destruyó su mundo y separa a Abraham y a Lot. Lot, siendo el tipo de un creyente carnal que no creyó que esto era cierto. Él nada más se fue a Sodoma. Lot era un centavo, Abraham era $1 de plata. Así que tienen que ser 100 Lot para equivaler un Abraham. Imagínense. O sea que cuando usted vea a un Lot burlándose o hablando algo en contra, porque dice aquí y muestra un tipo que Lot no creyó, entonces usted tiene que saber que es un chavo prieto, un centavo. Allá en Puerto Rico le dicen chavo prieto, no sé si cómo le dicen en Argentina, un centavo de... Allá le dicen chavo prieto, un chavo. O sea, no es que sea algo, vamos a decir que porque es dinero, pero hablando en términos que es un centavo, no le haga caso un centavo, necesitaría 100 para si acaso llegar a tener algún efecto o algo, pero tampoco siguen siendo centavos. O sea, serían muchos insignificantes juntos. No harían nada. Ahora, vamos a seguir aquí, miren. Ahora, en este tema donde estamos, la venida del Libertador, dice, Él vendrá, pero vendrá manifestado en y a través de su mensajero, y le veremos en el aire cuando seamos transformados y seamos trasladados o raptados. Son dos momentos diferentes. Ahí está claro, allá. Ya las escrituras, y ya con esto quedó claro cómo son estos dos eventos diferentes. Dice, y entonces luego le veremos en el aire, pero primero le veremos en la tierra manifestado. Tan sencillo como eso. Por lo tanto, en este tiempo lo que necesitamos es la venida del Libertador. Cuando los diferentes países van a tener una visita de una personalidad bien importante de alguna otra nación o de esa propia nación, lo anuncian por la radio, por la televisión y por la prensa y se preparan para la venida de ese personaje. Y así también es con la venida del personaje más importante que está anunciado. Y está anunciado para estos días finales. La persona o el personaje que nosotros estamos esperando es el Libertador, el cual vendrá y el cual se revelará a través de su mensajero. Y luego le veremos en el aire cuando seamos raptados para recibir al Señor en el aire. Ahora vean, lo veremos manifestado en la tierra, al Libertador, y luego lo veremos en el aire. Ahora más adelantito sigue diciendo, y Él estará aquí, y sabremos cuándo se habrá cumplido, y sabremos cuándo estará en su templo, y sentado en su trono en el lugar santísimo. ¿Cómo? Lo sabremos cuando desde el lugar santísimo, desde el trono del Señor, comiencen a oírse truenos, porque son los 7 truenos apocalípticos, cuando comience a rugir como un león, cuando comience a traer el mensaje. Y los truenos, nos fue dicho que serían dados a conocer en el cumplimiento de la visión de la carpa. O sea que ahí sería dado a conocer ese misterio del león de la tribu de Judá, el misterio del 7º sello que trae la revelación, esos truenos que traen esa revelación. Ahora, no fue lo que hablamos hace unos minutos atrás, que es
desde el lugar santísimo. ¿Y cómo vamos a identificar a esos ministerios? Pues los vamos a identificar porque nos estarán hablando desde el lugar santísimo, de medio de esos dos querubines. No el mensaje que se trajo en las edades del pasado, presentando al Señor como Cordero de Dios, sino cuando comience a rugir y comience a surgir el mensaje que proclama el Señor en su segunda venida, como león de la tribu de Judá, con todos los derechos de rey, de reyes y señor de señores. Sabremos que la venida del libertador se ha hecho una realidad y sabremos que Él está en medio de sus ángeles, sus ministerios proféticos de Moisés y Elías, y sabremos que esos ministerios estarán operando aquí en la tierra por el Señor Jesucristo en su mensajero. Será el Señor Jesucristo el que operará esos ministerios en un hombre, en un mensajero, el último de los mensajeros, el Benjamín de los profetas. Ahora miren en el libro de citas, en la página 9 del párrafo 73, nos dice: y en aquel tiempo Miguel estará de pie. El gran príncipe Miguel era Cristo, desde luego que peleó las guerras angelicales en el cielo con el diablo. Satán y Miguel pelearon en contra uno del otro, y ahora, y en ese tiempo, él dijo: cuantos fueron hallados escritos en el libro, fueron libertados. Tanto en la iglesia novia serán libertados, como en medio del pueblo hebreo. Y encima escribe libertados es igual Miguel, es igual Cristo. Y también en la página 56 del párrafo 484, miren, aquí nos dice Daniel 12, el primer verso hasta el cuarto: y en aquel tiempo Miguel se levantará, el gran príncipe, el cual se levantará por los hijos de tu pueblo. Ahora, esto es el fin del tiempo, y allí habrá un tiempo de angustia, tal como nunca fue desde que la nación. Eso es cuando el anticristo, es este jinete del sello primero, va hacia adelante, cuando él toma lugar, aún hasta este tiempo, no en el tiempo en que Tito tomó las paredes de Jerusalén. Eso era nada más en un lugar. Cuiden cuando este anticristo, ese príncipe que habría de venir, cuide cuando él viene, aún al mismo tiempo, y a ese tiempo tu gente será librada, cada uno que es hallado escrito en el libro. Ahora, Jesús había profetizado y había dicho: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y para este tiempo final vendrá una destrucción total sobre lo que queda de ese muro de los lamentos, como le dicen el cótel, y todo lo que está encima ahí, que es la mezquita de Omar. Todo eso, verifícame el nombre, y toda esa área ahí será destruida. Y eso es para este tiempo. La mezquita de Omar. O sea, que todo eso será bombardeado y será destruido. Ahora, vamos a ver dónde nos detuvimos. Cada uno es hallado escrito en el libro. Y arriba escribe: el arcángel Miguel es igual con Moisés. Y también aquí en la página 59 del párrafo 514, miren, dice: cuando la gente comienza a orar, cuando Israel comenzaba a orar por un profeta, ahora, miren,
El pueblo hebreo está orando en el lugar incorrecto y está pidiendo por el Mesías en el lugar incorrecto. Cuando ellos lo vean en medio de la iglesia novia y ellos lo vean, entonces ahí se lamentarán y ahí vendrán a pedir y a clamar por ese libertador. Y es en donde las oraciones del pueblo hebreo serán escuchadas. Cuando vean a su libertador y oren y le pidan a Dios en el verdadero templo, no mirando hacia un muro, sino mirando hacia ese lugar santísimo de en medio de los dos querubines. Entonces las oraciones subirán por medio de ese ángel de Apocalipsis 8. Y le será contestada su oración. Ahora, cuando la gente comienza a orar, cuando Israel comenzaba a orar por un profeta, Dios tenía el profeta. Dios tenía el profeta todo el tiempo, porque Dios siempre está un paso adelante de ellos. Él tenía el hombre preparado, pero él estaba esperando que la gente acudiese a orar, que la gente lo quisiese. Había que pedirlo, clamarlo. Ahora ahí hay algo tremendo. ¿Cómo es que las oraciones son llevadas a la presencia de Dios? ¿Y dónde es que tienen que ser depositadas para que lleguen a la presencia de Dios? Ese ángel que le fueron añadidas las oraciones de los santos, se le añadió mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Ahora, miren, sigue diciendo, pero así como Benjamín, el hijo de Israel, recibió una doble porción, el Benjamín de los profetas también recibirá la doble porción ministerial del ministerio de Moisés y de Elías, para hacer la labor que corresponde a este tiempo, bajo la dirección y bajo la unción del Señor. Y él podrá decir en cualquier momento, el Espíritu del Señor es sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor con el ministerio de Moisés y el ministerio de Elías, para proclamar el día de venganza del Dios nuestro al reino de los gentiles, y para consolar a todos los enlutados, consolar al pueblo de Dios, a todos los hijos de Dios que viven en este tiempo, los cuales tienen otros hermanos que vivieron en esta tierra, pero que ya murieron y están en el paraíso. Y nos consolará trayéndonos la revelación de Jesucristo, la consolación para el pueblo, para el cuerpo místico del Señor, para el templo del Señor. Será la venida del Señor en su ángel, y le veremos a él, y le veremos en él, y sabremos hacer la diferencia, sabremos hacer la separación. El mensajero será un hombre como los hombres terrenales, con todos los pormenores de los hombres humanos, como dice Santiago, que él dice, Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Pero el que vendrá con él y en él será el libertador, el cual estará esperando el templo del Señor para recibirle. Porque le tendrá el trono preparado al Señor. ¿Para qué? Para que se siente ahí como Rey de Reyes y Señor de Señores. Y desde ahí él dirija todos los negocios de su reino. O sea que, por eso es que la iglesia novia dice en esa página 134 que leímos, así de memoria, y entonces le coronaremos, porque la iglesia está a punto de ser raptada. Y la iglesia, al coronarlo, le tenía ya preparado ese trono que primeramente es aquí. Tendría en su corazón y en su alma un lugar preparado para el Señor.
para que Él gobierne nuestro corazón. Y luego gobierne todo el cuerpo místico del Señor. Y luego el pueblo hebreo también tendría ese trono listo. O sea que donde quiera vemos a ese trono preparado para ese ministerio. Él gobierna entonces en todas las áreas. En ningún otro tiempo le tuvieron un trono preparado al Señor, pero en este tiempo sí estará el trono del Señor preparado en el lugar santísimo, a donde Él ha de venir y donde Él ha de reposar. Reposará de toda su obra y desde ahí gobernará, hablará y no se tendrá que mover de ahí. ¿No dijo Él en la página 254 del libro de los sellos? Vamos a leerlo. Esa página o esa partecita allí. Página 254. Dice: espere usted hasta que esos 7 truenos pronuncien sus voces y aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios y colocarla bien, entonces cortará y partirá. Podrán cerrar el cielo, podrán hacer esto, aquello o lo que les plazca. Ahí está uno de los tronos en acción, en medio de su iglesia, gobernando a través de los hijos e hijas de Dios todo lo correspondiente a ese reino. ¿Ve? Ahora dice: en ningún otro tiempo le tuvieron un trono preparado al Señor, pero en este tiempo sí estará el trono del Señor preparado en el lugar santísimo, a donde Él ha de venir y donde Él ha de reposar. Reposará de toda su obra y desde ahí gobernará. Oye, somos nosotros, desde nosotros. Él ha hallado reposo en ti y ha hallado reposo en mí, y desde ahí es que Él gobernará. Y desde ahí gobernará, hablará. Somos sus manos, somos su boca, somos sus pies. Hay no sé si fue en la plática del martes, eso no se grabó, creo, no se subió, lo dejamos quieto, pero hay una partecita que, o no sé si fue en otro lugar, que cuando tú estás llevando a cabo una labor, tú puedes decir: mira, Dios, ven acá y hazme esto. Mira, Dios, ven acá y hazme lo otro. Pero ¿cómo tú me estás llamando así? ¿Por qué tú me dices Dios? Porque nosotros somos sus pies, somos sus manos. No dijo Él: vosotros dioses sois. O sea que es Dios en nosotros llevando a cabo toda la obra. Ahora, miren en este mensaje la ley de la repetición, que fue el 24 de diciembre del 2010 en Calle, Puerto Rico. Él dice: para el día postrero, así como el Espíritu Santo comenzó a revelar los sellos y llegó hasta el 6º sello por medio del reverendo William Branham, le reveló a él y él lo reveló al pueblo. El 7º sello va a ser revelado por el Espíritu Santo a través de aquel sobre el cual esté el espíritu de Elías en su 5ª manifestación y los demás ministerios que esté operando el Espíritu Santo. Eliseo pidió una doble porción. De seguro, el que va a suceder en el día postrero al 7º mensajero, que vino con una porción en la manifestación del ministerio de Elías en su 4ª ocasión, el que venga detrás, después de él, de seguro va a pedir un triple espíritu ministerial, y le va a ser concedido. O sea que el martes hablamos un poquito allí, se dejó ver algo de lo que sucedió, y ese triple ministerio, vean, le sería concedido, dice él aquí,
y le fue concedido. Ahora, y le va a ser concedido, porque eso es lo que está prometido. Va a estar pidiendo bien, como Eliseo pidió bien, y así va a hacer. O sea, eso lo da por hecho. Eso es, así dice el Señor. Por lo tanto, estaremos trabajando junto a Él, brazo a brazo. Hemos de llegar a la meta. Hay una meta para llegar. Sabemos que la fe para el rapto la dan los truenos. Y los truenos es la voz de Cristo, el ángel fuerte que desciende del cielo, el Espíritu Santo en Apocalipsis 10. Pero donde esté el Espíritu Santo en el día postrero, estará hablándonos y nos dará el avivamiento del día postrero, el avivamiento que corresponde a la etapa de oro de la iglesia en la edad de la piedra angular. Y estará dándonos la fe para ser transformados. Estará manifestándose el Espíritu de Dios en ese entrelace dispensacional. Eso fue lo que él dijo en el libro de los Hechos, que los truenos traerían ese avivamiento. En la página 212, ahí nos habla de esto. Dice, la novia todavía no ha tenido un avivamiento. Todavía no ha habido allí ningún avivamiento, ninguna manifestación de Dios para sacudir a la novia. Estamos esperando eso. Se necesitarán esos 7 truenos misteriosos para despertarla. Él los mandará, lo ha prometido. O sea, los truenos son los que producen ese avivamiento. Ahora sigue diciendo, Juan, cuando lo vio en el cielo a Cristo, el anciano le dijo que era león. Y Juan mira y dice que es cordero. Pero es que el cordero y el león es el mismo Cristo, el ángel del pacto. Depende cómo usted lo mire. En el día postrero esa manifestación la verán muchos como cordero y otros como león. Porque como viene en un entrelace, y ha venido en un entrelace dispensacional, lo puede ver de momento como un cordero. Es un corderito. No hace nada. Otros lo ven de momento. Uy, pero un león. ¿Cómo es posible? Pero es el mismo Señor. Como cuando el hermano Miguel es que dice, usted peina al gatito para atrás. O al león, pero lo peina para hacia el frente y ya ahí se pone un poquito arrugado. Ahora, más vale que lo peine para atrás. Dice, por ejemplo, vamos a decir que estamos escuchando el Evangelio de la Gracia, o sea, lo que el Señor hizo en su primera venida y la obra que Él llevó a cabo, pues ahí lo estaremos viendo como cordero. Pero cuando hablas de la segunda venida, pues ahí lo vemos como león. ¿Ves? Lo está viendo como cordero, escuchando la predicación del Evangelio del Reino, está como león. Tan sencillo como eso. Los truenos es lo que da la fe para ser transformados. Los truenos es la tercera etapa. Por lo tanto, todos queremos ser transformados. Por lo tanto, todos vamos a estar escuchando la voz de Cristo en el día postrero como león. Sí, los siete truenos hablándonos al corazón. O sea que en este tiempo final lo estaríamos escuchando a Él como león. ¿Por qué? Porque es como león que los 7 truenos emiten sus voces. No es como cordero. Y eso es la espada en la mano. Esa espada que Él recibió. Y es la palabra. Ahora miren aquí, en este mensaje titulado El título de propiedad abierto en la diestra de Cristo, el ángel fuerte. Él dice, y ahora Jesucristo toma el título de propiedad y cambia de cordero a león, de sumo sacerdote a juez y a rey de reyes y señor de señores. Por eso en Apocalipsis capítulo 10, cuando clama como cuando un león ruge, no clama como cuando un cordero bala, porque no es bajo la dispensación de la gracia, que es como cordero, sino como cuando un león ruge, porque ahora la obra de intercesión ha terminado. Desde que Él toma el título de propiedad,
la obra de intercesión ha terminado, porque Él ha salido del trono de intercesión y ya no hay sangre en el trono de Dios. Por lo tanto, ya no es un trono de misericordia. De ahí en adelante el juicio divino caerá sobre la raza humana, pero tiene que venir una advertencia antes del juicio. Y la misericordia de Dios estaría en medio de su iglesia. Por eso oramos a Dios, que Él nos mire a través de su trono de misericordia, ese trono que Él ha provisto. Dice, vendrá un nuevo propiciatorio. Pero ¿dónde estaría ese nuevo propiciatorio? En la tierra. Y eso es un misterio muy grande. Dice, pero ahora, ¿qué va a suceder con el título de propiedad en las manos o en la mano del ángel fuerte, que es el mismo Cristo, el cual lo tomó en el cielo? Dice la Escritura, siendo que Juan representa a la iglesia de Jesucristo y también a los mensajeros de Jesucristo pasando por las diferentes etapas de la iglesia, Juan, en el tiempo en que está llorando mucho porque no aparece nadie para tomar el libro, Juan ahí está representando a la iglesia y al mensajero del día postrero en este tiempo final. O sea, está representado allí este tiempo final. Y luego, cuando ve al Cordero tomar el libro, está él viendo lo que sucederá en este tiempo final. Cuando Cristo complete su iglesia y tome el título de propiedad y lo abre en el cielo. Todo eso todavía está en el futuro. Ahora miren, esto fue en el 2005 y él dice todavía eso está en el futuro. Todavía el título de propiedad no había sido traído a la tierra, porque se requiere el título de propiedad para nuestra restauración, para poder llevar a cabo la obra de reclamo. Sin el título de propiedad no puede haber adopción, no puede haber transformación. Todavía eso está en el futuro. Estamos en la etapa todavía, miren, estamos en la etapa todavía que representa. Estamos en la etapa todavía representada en donde Juan estaba llorando mucho, en donde se hizo el llamado para que alguien tomara el libro y lo abriera en el cielo e hiciera el reclamo. Todavía estamos en esa etapa. Ahora, ¿por qué no podía salir? Porque todavía faltaban nombres escritos en el libro de la vida del Cordero que fueran echados en la sangre del Señor, entrados por la puerta de la dispensación de la gracia. Ahora ahí ya se había hecho el llamado y no se había presentado nadie, porque estaba haciendo esa obra de reclamo, de redención. Estaba, haciendo esa obra de redención en el trono de misericordia. Ahora miren, dice, por eso nosotros gemimos dentro de nosotros mismos esperando nuestra transformación. Ahí está el gemido, ese lloro de la iglesia novia en ese tiempo en donde se hizo el llamado, esperando nuestra transformación, nuestra adopción, que será nuestra transformación, la adopción, la redención del cuerpo, de la cual habla San Pablo en Romanos capítulo 8, versos 14 al 29. Por lo tanto, estamos en esa etapa todavía donde clamamos con lloro, con gemidos, por nuestra redención física, por nuestra transformación. Pero hemos sido sellados con el sello del Espíritu Santo para el día de la redención, para el día de la adopción, para el día de la redención del cuerpo, para el día de la transformación de nuestros cuerpos y de la resurrección de los muertos en Cristo en cuerpos glorificados. Ahora miren, cuando se hace ese llamado, dice que Juan estaba llorando mucho. Y él dice que ese tiempo, dice, todavía estamos en el tiempo del lloro. ¿Cómo es que se dice o se puede identificar o cómo se le puede decir la parte cuando un niño está llorando, que está llorando, pero llorando, como decimos, moco tendido, y llorando y después se calma y ese lapso de tiempo que se queda no sé cuántos, bueno, todos los que han tenido hijos saben que se quedan como que un ratito más y todavía, y ya tú sabes que la perreta que tenía o estaba haciendo, o el lloro por algo, ya sea por un dolor, o sea porque se cayó, siempre le queda ese no sé, tiene un nombre, sollozo,
Se quedó sollozándose, suspirando. Fíjense que en ese tiempo, si él dice allí que el lloro era todavía ese tiempo, 2005, y todavía el 2015 fue que él dijo, vamos a ver, aquí lo tengo en la mano, aquí mismo, miren, en el 2005 también lo habló. Esto fue el 1 de enero de 2005, este que estoy leyendo, y esto fue el 4 de mayo, donde él dijo que todavía Cristo está en el cielo, en su trono de intercesión, todavía la segunda venida de Cristo no se ha realizado, todavía la venida del ángel fuerte no se ha realizado, y la venida del ángel fuerte es la venida de ese ángel de Apocalipsis capítulo 10 con el libro, con el título de propiedad, porque Cristo todavía está en el trono del Padre haciendo intercesión con su sangre, o sea que todavía se estaba en el lloro. Y podemos decir que desde el 2017, 2018, 2019, ya se está quitando el lloro, y ya 2019, 2020, 2021, 2022, podemos ver esa parte donde el anciano le dice a Juan, no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, que ha vencido, ha prevalecido para tomar el libro. Y ya entonces entra jubileo, ya cero lloro. ¿Por qué? Porque fue hallado uno digno de tomar el libro, abrirlo y traerlo a la tierra y entregárselo a un hombre. Y ese hombre compartirlo con la iglesia novia. Se acabó el lloro. Ahora es alegría, ahora es felicidad. Ahora él enjuga toda lágrima de los ojos de sus hijos, de su manada pequeña. ¿Ves? Ahora hemos visto cómo esos dos olivos estarían en medio de su iglesia. Y él nos dijo en Apocalipsis capítulo 3, verso 12, al que venciere, yo le haré columna en el templo, y nunca más saldrá fuera, saldrá de allí. Vamos a leerlo, el Evangelio en Apocalipsis capítulo 3, verso 20 dice, verso 12 dice, al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea que estuvo allí y nunca más saldrá de allí, es porque estuvo, y entonces regresa nuevamente ese espíritu en medio de la iglesia. O sea que estará hablando desde su templo espiritual, que es su iglesia, y también estará hablando desde esa nueva Jerusalén, la cual se estará estableciendo aquí en Jerusalén, esa gran ciudad que saldrá después del milenio de unas 1500 millas y 1500 millas, o sea, sería cuadrada, y 1500 millas de alto. Y desde allí también estará hablando. Pero vean que, durante el milenio estaría hablando en medio y por medio de ese ministerio y por medio de la iglesia novia como templo. O sea que estaría haciendo ese ministerio una labor, el Espíritu Santo, a través de su cuerpo místico de creyentes. Una labor dirigida por el Espíritu Santo, porque siempre necesita un cuerpo, o sea, un velo de carne. Y así como necesitó un velo de carne en cada edad, también el tiempo final necesita un velo de carne, pero que también
estaría la iglesia novia, siendo sus manos, sus pies y su boca para llevar a cabo toda esa obra de ese reino. O sea que es una obra tan y tan grande que abarca como individuo la persona, que es el instrumento, o sea, el mensajero, como individuo, como creyente, como cuerpo místico, como templo espiritual y cuerpo místico de creyentes, o sea, como grupo, edad de piedra angular, como edad, como dispensación, o sea, abarca todo. Pues no dijimos al principio que ese ministerio estaba abarcando todo el lugar santísimo, pues también en todos los demás templos abarca todo. Por eso Él es el todo en nuestras vidas. El libertador de Sión con los dos olivos. O el libertador desde Sión. El libertador viniendo, vamos a colocarles el libertador viniendo desde Sión. Viniendo desde Sión. Con los dos olivos. Ha sido para mí una bendición y privilegio grande poder estar en esta ocasión de hoy viernes 15 de mayo de este año 2026, platicando así, bajo este tema, el libertador viniendo desde Sión con los dos olivos, que son los ministerios de Moisés y Elías. Continúan pasando una tarde feliz, llena de las bendiciones de Dios. Con nosotros nuevamente el misionero Miguel Emúdez Marín, y luego él pasará al reverendo William Pérez para luego con una alabanza y una oración ser despedidos y agradecidos a Dios y agradecerle a Dios por sus bendiciones y por toda esta palabra que Él nos ha dado para esta ocasión. Pasen todos muy buenas tardes. Muchas gracias por vuestra amable atención.